Buenas noches, mi querida hermana Cecilia. Ella es un miembro de la Iglesia Internacional Josué, que nos va a ayudar en este caso haciendo esta entrevista. Bienvenida, mi hermana. Buenas noches. Buenas noches, Jean-Pierre. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y poderle ayudar en algo. Muchas gracias, mi hermana, por la apertura. Para esta ocasión, nuestra querida hermana Cecilia tiene problemas en su conexión para ayudarnos a esta entrevista. Así que le vamos a decir a nuestra hermana que nos ayude apagando su camarita para que nos pueda ayudar con esta importante entrevista y comenzar con la primera pregunta. Muchas gracias, mi hermana Cecilia. Vamos con la primera pregunta que nos dice, ¿cuáles son los fundamentos bíblicos que respaldan la corriente teológica que usted sigue en su práctica ministerial? En esta ocasión lo hemos tomado la corriente teológica y pentecostal. Entonces, la nominación que nosotros adoptamos en la iglesia. Le voy a volver a repetir la pregunta a mi hermano. ¿Cuáles son los fundamentos bíblicos que respaldan la corriente teológica que usted sigue en su práctica ministerial? Aunque existen antecedentes históricos, el principal detonador del movimiento pentecostal nace por la década del siglo XX, en lo que conocemos hoy como el avivamiento de la calle Azusa en los Estados Unidos. Su importante fundamento se basa en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Se tomó como referencia el Pentecostés en Hechos, capítulo 2, habla sobre la llanura, la cual también se debe hacer una excepción a profundidad para tener una buena postura como pueblo de Dios y creer en lo sobrenatural del poder del Espíritu Santo. Y años más tarde se confirma que Martín Lutero sacó unos principios como creyentes que fueron las 5 solas que son una sola escritura. Eso está en segunda de Pedro 1, 20, 21 y segunda de Timoteo 3, 16, 17. 2. Sola fe. Juan 3, 16. Efesios 2, 9. 3. Sola gracia. Efesios 8, 9. Perdón, me equivoqué. Sola gracia. Efesios 2, 8, 9. 4. Solo Cristo. Hebreos 4, 15. Quinta, sola la gracia a Dios y Corintios 10, 31. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Sí, está en lo correcto, en lo que usted cree. Recordemos que Martín Lutero sacó las 95 tesis revolucionando hacia los sacerdotes en ese tiempo y él sacó 5 importantes principios eran 5. Y los mencionó usted, que era solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo a Dios toda la gloria. Amén. Entonces vamos a continuar con nuestra segunda pregunta que nos dice, ¿por qué se ha decidido por esta corriente y no por otra? Es decir, ¿qué características le atrajeron de esta corriente que le hicieron tomar como base de su práctica en el ministerio? Porque esta corriente es la que seguimos como asambleas de Dios, que creemos en lo sobrenatural y el poder del Espíritu Santo. Entre otras características está el hablar en lenguas, que la enseñanza es bíblica. Enseñanza cristocéntrico, esto quiere decir que Jesús es nuestra fe y eternidad. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Sí, que es que en la base de nosotros es el Espíritu Santo y ponerle a Cristo Jesús y reconocerle lo que Él hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Vamos con la siguiente pregunta que dice, de su perspectiva, ¿cómo esta corriente teológica acerca su práctica ministerial y a su iglesia al cumplimiento de las enseñanzas de Jesús y a la misión de la iglesia en la tierra? Sí, el
pentecostalismo se basa en el poder del Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo son entregados varios dones, como el de sanidad. Esto nos permite ayudar a las personas mediante el equipo de misiones, ir a comunidades que le requieren para ayudar y compartir del amor de Dios. Y hubo una persona que dio su vida por cada uno de nosotros, por amor, para que tengamos una vida plena en Cristo Jesús. ¿Ven? Gracias, mi hermana. Sí, justamente ponemos en práctica nuestros dones y talentos al rato de salir de misiones a las comunidades, ya que así podemos y reflejar el amor de Dios que hizo por nosotros y también poderles ayudar de una manera más física a las personas, ayudándoles con una canasta de amor, en este caso con víveres, en lo que se puede ayudar, pues así reflejando el amor de Dios mediante igual. Si es que tenemos que orar por esa persona, también lo oramos y lo ungimos, y si esperando hacer un milagro en su vida con la ayuda del amado Espíritu Santo. Cuarta y última pregunta, mi hermana nos dice, ¿cuáles cree que son los desafíos más importantes que la iglesia enfrenta al tomar partido por una línea teológica u otra, en medio de una sociedad donde se proliferan falsas creencias y movimientos que aparecen cercanos y sometidos a la Biblia, pero en muchos casos no es así? ¿Cómo cree que se debería proceder más a enfrentar estos desafíos de la manera adecuada? Si la iglesia debe su existencia tuvo discrepancia en posturas teológicas y prácticas cristianas entre católicos y protestantes, liberales y fundamentalistas, conservadores y otras tendencias teológicas. Por ejemplo, teólogos pentecostales no deben ignorar los brotes teológicos neopentecostales, ni tampoco debe aceptar sin examinar las escrituras para no caer en la alineación y confusión teológica. No saben en qué creer. Esto está en Mateo 22-29. Todo así el crecimiento, tanto así el crecimiento demográfico en Latinoamérica ha desafiado a la iglesia actual las posibilidades de llevar a todas las buenas nuevas siendo luz y sal en este tiempo, ya que si no estudiamos correctamente la palabra de Dios, haciendo una exégesis importante, juntamente de la mano con libros de historia universales, con un libro de idiomas antiguos, se puede enseñar de manera correcta la palabra de Dios, del amor que entregó su vida en la cruz por cada uno de nosotros, y el desafío que tenemos hoy de levantar a una generación de guerreros que no se doblegue a cualquier corriente que se pueda presentar en sus vidas. Recordemos que si le pedimos ayuda al Señor, Él nos revelará que está bien y que está mal. ¿Bien? Así es, mi querida hermana, el amado Espíritu Santo es el que nos va a revelar qué está bien y qué está mal. Recordemos que entre los dones que habíamos mencionado está el de ciencia, que Él va a traer nuestra sabiduría. Él mismo dice la palabra de Dios que el que no tenga sabiduría pide hacerlo al Señor. Y con la ayuda del Señor podemos tener una vida conforme al corazón de Dios, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Como hijos de Dios no somos todos perfectos, sino que buscamos al Jesús perfecto, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. A Él tenemos que estar nuestra mirada firme. Muchas gracias, mi hermana Cecilia, por la entrevista. Que pase una buena noche. Bendiciones. Cuídese. A usted muchas gracias por la invitación, Jean-Pierre. Que Dios le bendiga. Cuídese mucho. Amén. Hasta luego.